Hola a todos, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a continuar con el proceso de planificación. Si ustedes recuerdan, en el video anterior quedamos en los elementos de la planificación, ¿cierto? Y el día de hoy vamos a iniciar definiendo cuáles son los elementos de la planificación. El primer elemento es la misión y la misión nos va a definir cuál es el propósito de la organización, hacia dónde quiere ir la organización o qué está buscando la organización. El segundo elemento son los objetivos, es decir, cuáles son los resultados deseados que van a alimentar el propósito de la empresa o de la organización. El tercer elemento son los planes. Y estos planes normalmente son documentos escritos en los cuales se define específicamente cómo se alcanzarán las metas o cómo se alcanzarán los objetivos de la organización, ¿cierto? Estos planes suelen ser muy detallados, estos planes digamos que suelen traer todas las especificaciones posibles con el fin de realizar un seguimiento sobre los planes realizados posteriormente. El cuarto elemento son las políticas. ¿Qué son las políticas? Bueno, las políticas son esas directrices generales de la compañía o la normativa general de la compañía. Los procedimientos y reglas de la compañía son todo ese conjunto de pasos más detallados que vamos a realizar o que esperamos realizar durante un periodo de tiempo, ¿cierto? En estos procedimientos decimos cómo se realiza cada una de las actividades al interior de la compañía, quién la realiza, cuánto tiempo se puede demorar, qué documentos se deben generar a partir de cada una de estas tareas. Estos procedimientos son supremamente específicos. Estos procedimientos buscan que cualquier persona, cualquier empleado nuevo, por ejemplo, simplemente llegue y lea los procedimientos y pueda tener totalmente claro qué debe hacer en su trabajo, ¿cierto? Que no sea necesario, por ejemplo, una entrega formal del trabajador anterior, sino que el trabajador nuevo llega, lee los procedimientos y con la lectura de los procedimientos debe estar en la capacidad de realizar su trabajo. Los programas son el conjunto de los planes que vamos a desarrollar con el fin de lograr el propósito de la organización. Y finalmente, los presupuestos son la cuantificación monetaria de los planes, ¿cierto? Entonces, en los planes nosotros decimos, bueno, para lograr el propósito de la organización, vamos a realizar ventas a este cliente, por ejemplo. Para realizar las ventas a ese cliente necesitamos incurrir en estos costos. Y lo que hace el presupuesto es darle un valor monetario a los resultados, es decir, a las ventas, pero también a los costos o a las inversiones que nosotros debemos realizar para lograr el propósito de la organización. Los planes también tienen unas tipologías. ¿Cuáles son las tipologías de estos planes? La primera tipología está relacionada con la amplitud del enfoque. Cuando hablamos de la amplitud del enfoque, estamos diciendo si nuestros planes son estratégicos, son tácticos o si son operativos. Recordemos que los planes estratégicos son los que guían la estrategia de la organización, es decir, están en el más alto nivel de la organización. Los tácticos normalmente se mueven en los niveles medios, es decir, como los jefes de área, los jefes de sección o los jefes de unidad desarrollan su trabajo. Y finalmente los operativos suelen estar en la parte más baja de la estructura organizacional, es decir, cómo se realizan las operaciones en la organización. La segunda tipología es el plazo, y aquí en el plazo podemos tener planes de largo plazo, planes de mediano plazo y planes de corto plazo.
un plan de corto plazo normalmente lo enmarcamos en un periodo inferior a un año. Un plan de mediano plazo normalmente lo enmarcamos entre 2 y 4 años o 2 y 5 años. Y un plan de largo plazo normalmente lo enmarcamos en un periodo superior a 5 años. La tercera tipología es por la especificidad y aquí tenemos planes direccionales, que son planes muy generales, muy amplios, que digamos que no tienen las características específicas de lo que se espera realizar, y planes específicos que sí son mucho más detallados, mucho más teniendo en cuenta cada una de las pequeñas variables que vamos a llevar a cabo. Finalmente tenemos la frecuencia. La frecuencia nos habla de planes únicos o planes permanentes. Un plan único es un plan que yo elaboro al iniciar el periodo y lo desarrollo durante el resto del tiempo. Un plan permanente es ese plan que yo voy elaborando periódicamente, voy actualizando periódicamente, voy alimentando periódicamente, ¿cierto? Mientras el desarrollo de lo que espero realizar. Finalmente, quiero que veamos cuál es el esquema de planificación o cuál es la secuencia de planificación. Iniciamos, por supuesto, con el análisis del entorno. Necesitamos conocer qué está pasando alrededor de la compañía, qué pasa con la sociedad, qué pasa con la ecología, qué pasa con el medio ambiente, cómo son los proveedores, cómo son los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos empezar conociendo el entorno. Después del entorno necesitamos establecer los objetivos que vamos a buscar en la compañía. Una vez definimos cuáles son los objetivos, tenemos que identificar cuáles son las diferentes opciones para lograr estos objetivos. Y este aspecto es muy importante porque nosotros podemos tener muchas opciones que nos lleven a la consecución de nuestros objetivos, ¿cierto? Debemos tratar de definir o identificar cada una de esas opciones. Si hay 5 opciones, bueno, identificar cuáles son sus principales características, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas, de tal forma que de todo ese abanico de opciones yo las evalúe, mire cuál puede ser la que me genera mejor rendimiento, cuál puede ser la que me genera más costos, por ejemplo, y seleccione una única opción. Esta opción es la que vamos a seguir y esta opción es en la cual se va a basar toda nuestra planificación. Es decir, vamos a tomar una opción inicial y sobre esta opción empezamos a trabajar. Recordemos que en el video anterior yo les comentaba, existen riesgos en la planificación, en el proceso de planificación. Y uno de esos riesgos está relacionado con quedarnos enmarcados solamente en una opción de trabajo, es decir, solamente vamos a trabajar con lo que planificamos, si surgen más cosas entonces no nos atrevemos a buscarlas. ¿Por qué? Pues porque el proceso de planificación también nos lleva a elegir una sola opción y trabajar con ella. Finalmente debemos formular planes de apoyo. ¿Qué son planes de apoyo? Bueno, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si la primera opción me presenta una falla en los clientes? Bueno, tengo que tener un plan de apoyo. ¿Qué pasa si la primera opción nos genera una falla en los proveedores? Bueno, tengo que tener un plan de apoyo. Es decir, estos planes de apoyo es lo que conocemos como el plan B. El plan B en diferentes situaciones. No solamente debemos tener un plan B, debemos tener un plan B para diversas opciones o para diversos casos que se puedan dar en el desarrollo de la opción que nosotros elegimos. Vamos a dejar en esta ocasión hasta acá. En nuestro siguiente video vamos a iniciar con la planificación a corto plazo. No se lo pierdan. Si tienen dudas, comentarios, por favor déjenlos en la parte inferior. No olviden dejar un me gusta, no olviden suscribirse y si consideran que a alguien más le puede ser útil este video,
por favor compártanlo. Que tengan un excelente día.